Hola amigos de Hightech, sean bienvenidos a un nuevo video. Continuamos trabajando con el ejemplo relacionado al CRUD. Ya hemos realizado varios videos en los cuales hicimos las operaciones básicas que se realizan con la base de datos, las cuales son operaciones de inserción, modificar datos, consulta y de eliminación de datos. También estuvimos trabajando el proceso para configurar nuestro proyecto Java con Visual Studio Code. Entonces todos estos videos te los voy a dejar en la descripción para que vayas y los mires si así lo deseas. El día de hoy vamos a estudiar la última parte, la cual hace referencia a las validaciones. En el anterior video dijimos que queríamos validar que no hubiese duplicidad de datos entre el número y el tipo de documento. Entonces vamos a ver de qué forma podemos hacer esto posible. Entonces lo más fácil podría ser colocar este campo de tipo unique, pero tendríamos cierta desventaja. Por ejemplo, si hay dos números de documentos duplicados pero tienen distinto tipo de documento, entonces no voy a poder ingresar o guardar alguno de esos números, ya que este campo va a ser único, de tipo único, por lo tanto no va a evitar duplicidad de datos. Entonces vamos a necesitar una manera mucho más óptima de realizar este proceso. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que antes de iniciar te quiero invitar a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones. Ya sabes para qué, para que estés atento a todo lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos días. Y bueno, próximamente se vienen los videos del curso de Java Effects. Vamos a retomarlos, ya que este sería nuestro último video relacionado al backend de este CRUD que estamos haciendo. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con el video de hoy. Bueno, ya estamos posicionados en nuestro editor de código Visual Studio Code, específicamente sobre la clase PersonDAO. Recordemos que esta clase es la que contiene los métodos referentes al CRUD. Aquí es donde hemos estado trabajando a lo largo de la serie de videos que hemos venido realizando. Entonces nuestro último método es el método validateID, o sea, validar número de identificación o validar identificación. Este método va a devolver falso o verdadero, por lo tanto utilizamos tipo de datos boolean. Va a devolver falso cuando no exista ninguna coincidencia respecto al nuevo dato o al nuevo número de documento que deseo agregar. Va a devolver verdadero cuando sí encuentre alguna coincidencia. Entonces debemos tener en cuenta este punto. Vamos a trabajar con dos argumentos que serán unos arreglos unidimensionales, a los cuales hemos llamado old data y new data, o sea, datos antiguos, nuevos datos. ¿En qué momentos se van a hacer estas validaciones? Las validaciones se van a hacer cuando se realicen operaciones tanto de inserción como de modificación de datos. Teniendo en cuenta la parte de modificación de datos, simplemente se va a validar cuando la modificación de datos o cuando los datos modificados afecten al campo IDNumber o al campo IDType, que son los directamente implicados. Pero cuando sea un nuevo dato que deseemos agregar, simplemente no se va a hacer ningún tipo de validación, simplemente se necesita por regla buscar si hay alguna coincidencia con los nuevos datos que voy a agregar. Por lo tanto, aquí yo he creado un condicional al cual comparo si el array all data es distinto de null. ¿Y por qué comparo si dicho array es distinto de null? Bueno, cuando vayamos a hacer el proceso de modificación de datos vamos a utilizar estos dos arrays, tanto el array all data como el array new data. Pero cuando vayamos a hacer un proceso de inserción simplemente vamos a utilizar el array new data. Por lo tanto utilizamos este array para validar cuando es una operación de modificación de datos y cuando es una operación de inserción de datos. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a empezar a codificar. Es importante resaltar que este array new data lo único que va a contener son dos datos. Va a contener el dato referente al tipo de documento y el dato referente al número de documento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para validar si la información que yo deseo guardar o si el nuevo tipo de documento y número de documento que deseo guardar no están duplicados? Entonces, ¿qué necesito yo para validar si el número y tipo de documento que deseo agregar a la base de datos no se encuentra ya registrado? Para esto necesito primero hacer una consulta como ya la hemos hecho, ¿vale? Creamos un array list de tipo
persona, al cual vamos a llamar leads. Bueno, aquí tenemos que especificar la clase person, que es la que estamos manejando, ¿vale? Llamamos al objeto leads y vamos a llamar al método que nos va a permitir realizar el proceso de consulta. El método es selectPerson. Ese método sabemos que maneja dos tipos de argumentos. El primero es referente al filtro de búsqueda. Vamos a buscar por número de documento, por lo tanto debemos utilizar el filtro IDNumber, como lo vemos acá. Vamos a minimizar estos métodos y vamos a buscar específicamente el método de consulta. Aquí lo tenemos y vemos que en el caso 2 tenemos IDNumber, entonces debemos hacer este tipo de búsqueda, ya que vamos a buscar por número y tipo de documento. Ahora me pide los datos que deseo buscar, tanto el tipo y el número de documento. Por lo tanto, debo crear un array list. Sabemos que ese es el segundo parámetro, un array list de tipo string, al cual voy a llamar data. ¿Listo? Y ese array list, ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar lo que contiene el array new data. Sabemos que es este array que hemos pasado aquí como argumento, ¿vale? Entonces inicializo primero que nada el array list. Listo, ahora procedemos a agregar los respectivos datos. El primero sería el referente al tipo de documento, por lo tanto accedo a la posición 0 del array. Ahí es donde se encuentra alojado el tipo de documento y accedo a la posición 1 para el número de documento, ¿vale? Una vez hecho esto, ya tendríamos prácticamente todo realizado. Simplemente restaría validar si obtuvimos algún tipo de información. Por lo tanto, para validar si se obtuvo algún tipo de información, debemos validar el array list. O sea, si el array list es mayor que 0 en este caso. Si el array list es mayor que 0, la variable state va a pasar de falso a verdadero, y quiere decir que ese dato que yo deseo agregar o ese número de documento que deseo agregar ya se encuentra registrado en la base de datos. Por lo tanto, debemos hacer un proceso extra para evitar que se almacenen esos datos, ¿vale? Entonces ya hicimos la parte cuando insertamos datos. Ahora vendría la parte cuando vamos a modificar datos, ¿vale? Entonces eso es lo que tengo que hacer. Lo primero que debo hacer en caso de que yo quiera modificar datos es hacer un proceso de validación. Primero que nada debo validar si el número de documento y el tipo de documento han sido alterados o si han sido cambiados, porque de lo contrario, si no ha sido cambiado nada, no tiene ningún sentido validar la nueva información que deseo agregar. Por lo tanto, debo validar si el tipo de documento y el número de documento siguen siendo igual o si por el contrario han cambiado o han sufrido cambios. Entonces, para hacer esto utilizo los dos arrays. All data, o sea, los datos antiguos, tengo que validar en la posición 0. Sabemos que es el tipo de documento. Si el tipo de documento es diferente al tipo de documento del array new data, o sea, si los datos han sido cambiados, aquí colocamos el símbolo de diferente. Listo. Si esto es diferente o el número de documento es diferente, sabemos que es la posición 1. Igualmente lo hacemos para el array new data. O sea, si se da el caso que alguno de estos datos del array es distinto, sí se va a hacer el proceso de validación, ya que necesitamos validar esos nuevos datos que hemos agregado. De lo contrario, no se va a hacer ningún tipo de proceso. Una vez hecho el proceso de validación, nuestro condicional, simplemente vamos a hacer el mismo proceso que hicimos acá. Esto sí iría exactamente igual. Listo, esto sería todo lo que deberíamos hacer. Y de esta manera ya habríamos terminado nuestro método. Ahora debemos verificar si nuestro método está completamente funcional. Ahora vamos a ir a la clase principal, la cual es la clase app.java, y vamos a hacer el proceso de validación en la parte cuando vamos a insertar datos. Aquí en el caso 1, y aquí ya tenemos el condicional. Vamos a validar lo siguiente. Llamamos al método validateID
pasamos el primer parámetro como null. Ya sabemos que es referente al array all data, y el array all data solo lo utilizamos cuando vamos a modificar datos, por lo tanto lo pasamos como null. Y pasamos el array new data, que es este, lo vamos a pasar, lo vamos a inicializar y le vamos a pasar los datos que tenemos del objeto persona, específicamente los datos referentes al tipo de documento. Para esto accedemos al método getIdType y aquí accedemos al método getIdNumber, y de esta manera ya agregaríamos al array los respectivos datos que deseo consultar. Entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo. Esto me va a devolver falso o verdadero. Aquí vamos a validar si esto es diferente de true, o sea, si esto es igual a falso, quiere decir que podemos realizar el proceso de inserción de datos. Por lo tanto, llevamos a las líneas de código o ejecutamos las líneas de código que hemos estado trabajando a lo largo de estos videos. De lo contrario, si esto devuelve true, me va a devolver el siguiente mensaje: el número de documento ya se encuentra registrado en la base de datos. Vale, vamos a cerrar esto un momento para tener mayor visual. Entonces ahora sí podemos ejecutar y verificar si todo está de manera correcta. Insertamos datos seleccionando la opción 1 y listo, aquí me aparece el número de documento ya se encuentra registrado en la base de datos. Aquí aparece true porque seguramente yo imprimí un mensaje acá. Sí, aquí está. Por lo tanto vamos a borrarlo y listo. Bien, ahora vamos a realizar el mismo proceso, el que hicimos acá, el proceso de validación para la inserción. Vamos a realizarlo cuando vayamos a modificar datos. Acá debemos tener en cuenta varias cosas, ya que va a funcionar de una manera muy diferente porque ya tenemos datos agregados con anterioridad. Entonces vamos a ver el método o la llamada al método validateID. Vamos a ver que aquí estamos utilizando los dos argumentos, tanto el array all data como el array new data. Entonces vamos a ver de dónde vamos a obtener los datos del array all data y los datos del array new data. Entonces quizás ustedes estén trabajando con algún tipo de interfaz gráfica, entonces pensando en eso, yo les recomiendo que los datos del array all data, o sea de los datos antiguos, los tomen del objeto tipo person que estén manejando. Claro, eso también va a depender con qué estén trabajando ustedes, si están trabajando con medicamentos, con carros, con herramientas, dependiendo el objeto que vayan a manejar ustedes. ¿Vale? Yo lo que hago es no actualizar la información referente al número de documento y al tipo de documento, y lo demás sí lo podemos actualizar porque no nos va a afectar en nada, pero esto de antemano no lo vamos a actualizar, ya que esto haría referencia a los datos antiguos, como lo vemos aquí, getIdType y getIdNumber. Y los datos nuevos los pasamos directamente aquí al segundo array. ¿Y de dónde vamos a obtener estos nuevos datos? Los podemos obtener de los campos de texto que estemos manejando, ya sea un campo de texto, un combo box, dependiendo de lo que estemos haciendo. ¿Vale? Entonces de allí podemos obtener los nuevos datos. Aquí tenemos los nuevos datos que voy a agregar. Como podemos ver, voy a agregar un nuevo número de documento. El dato antiguo es 1236 y el nuevo dato es 1234. Entonces, si una vez validado todo esto y resulta que esto pues me da diferente de true, o sea, resulta que esto devuelve falso, quiere decir que se va a realizar el proceso para modificar datos. Por lo tanto, aquí sí debo actualizar la nueva información tanto para el número de documento como para el tipo de documento. Por lo tanto, llamo una vez más al método set, en este caso setIdNumber, y agrego 1234 y setIdType y agrego cédula de ciudadanía. Vale, entonces una vez hecho esto, se realiza el proceso de modificación de datos y bueno, esto ya lo conocemos. En caso de que esto devuelva true, quiere decir que el número ya se encuentra registrado en la base de datos. Entonces revisemos un momento nuestra base de datos. Aquí la tenemos, la tabla persona. Aquí tenemos 1236 y 1234. Entonces el campo referente al ID 2 es 1236. ¿Vale? Y yo este campo lo pienso actualizar
con 1, 2, 3, 4. ¿Y qué quiere decir esto? Que este campo ya está registrado en la base de datos. Por lo tanto va a haber una duplicidad y esto me debería generar algún tipo de error. Entonces vamos a regresar a la clase PersonDAO y aquí podemos ver que aún nos falta una validación. Aquí tenemos que validar que esto sea diferente. Entonces aquí me falta el signo de admiración. Listo, y ya de esta manera no tendríamos ningún tipo de problema. Entonces vamos a regresar acá y vamos a ejecutar para ver si esto me genera algún tipo de error o si por el contrario se ejecuta el programa. Vale, entonces actualizamos la información y aquí me sale que el documento ya se encuentra registrado en la base de datos. Claro, eso es muy obvio ya que podemos ver que los datos en sí están duplicados. Entonces vamos a hacer uno donde sí me permita modificar los datos. Por lo tanto, como ya dije, actualizamos primero acá 1, 2, 3, 7. Y una vez validados, sí actualizamos los datos referentes al número y el tipo de documento. Volvemos a ejecutar. Y listo. Seleccionamos Update Data, opción 3. Y aquí sale, los datos han sido modificados de manera exitosa y podemos verificar 1, 2, 3, 6 y al actualizar 1, 2, 3, 7. De esta manera podemos concluir que nuestro pequeño ejemplo de validación corre a la perfección. Entonces esto sería todo. Con esto ya habríamos terminado todo el desarrollo de nuestro CRUD. Ahora, hay algo que no hice de manera correcta en anteriores videos. Entonces vamos aquí al proceso de consulta y podemos ver que en la búsqueda por nombre hay una cierta inconsistencia, ya que yo estoy buscando coincidencias tanto para el nombre y el apellido, pero estoy utilizando el operador lógico AND o I. Entonces yo necesito utilizar el operador lógico OR para que de esta manera me devuelva tanto si hay una coincidencia tanto para el nombre o el apellido. Y no se ligue solamente a que tiene que haber esa misma coincidencia en ambos campos. Entonces esto es como lo único que no hice bien en su momento y por lo tanto lo estoy corrigiendo en esos momentos, ¿vale? Esto lo podemos dejar de esta manera y listo. Entonces ahora sí, con esto he terminado el desarrollo, la parte lógica de nuestra aplicación, la parte del modelo. Y en futuros videos vamos a trabajar ya sería la parte de la interfaz gráfica utilizando JavaFX como ya mencioné antes. Pero antes de entrar a todo ese trabajo debo dar un par de clases referentes al curso de JavaFX para poder colocarnos al día y poder así desarrollar interfaces gráficas. Entonces con esto me despido y hasta un próximo video. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.